veneno del chisme, eso nos duele, nos afecta a todos, pero lo bueno es que tiene un antídoto y hoy queremos conectarte a la verdad de la Biblia con respecto al chisme. No olvidemos que el pecado la paga del pecado es muerte y el precio pagado por la redención del pecado es la muerte. La realidad del creyente es que estamos muertos al pecado, pero la prioridad constante de los creyentes es que debemos hacerle morir al pecado justamente, ¿verdad? Lo dice en Romanos 8:13, también en Colosenses 3:5, Hebreos 12 del 1 al 2 si pueden leerlo. Y esto incluye todo pecado, cada pecado, sin excepción. Podemos decir que el chisme es un pecado que parece caer, ¿verdad?, en tierra de nadie en lo espiritual, entre la pasividad y una vigilancia extrema. Podemos decir, y eso no debería ser de esa forma. El chisme realmente causa y produce agujeros tremendos dentro de la iglesia, así como nosotros lo podemos ver. El chisme hiere a tres personas: la persona que cuenta, la persona que escucha y lógicamente a la persona de quien estamos hablando. Así que tenemos que agregar también a esto que el chisme no solamente se da una sola vez, sino en varias veces, se vuelve a multiplicar en varias conversaciones, y podríamos decir que se trata de una estafa diabólica que enriquece la desunión, ¿verdad?, y brinda beneficios rápidos a aquellos que le gusta gratificar lo que es la carne. Con honestidad nosotros sabemos lo que es el chisme. Se trata de una persona que difama, que deshonra o de alguna manera daña a otras personas. Algunas veces es sutil, como quejarse de alguien. Otras veces es muy ruidoso, como hablar muy mal de alguien así, sin freno ni nada. Como se dice, sin filtros. Además, a veces el contenido de lo que se dice en parte es cierto, en parte no. A veces exagerado, otras veces nada que verlo así, pero las personas que escuchan no necesitan saber la información, no se beneficia de ella y a la mayoría de las veces no resulta en ninguna acción. No ayudarán a la persona, sino que simplemente se guarda la información para uso personal, incluso egoísta. La Biblia reprende al chisme y a sus primos. ¿Quiénes son sus primos? La calumnia, el discurso divisivo y engañoso. En lugar de asesinar con palabras, deberíamos dar palabras de vida y también palabras de gracia. No creemos que debemos de convencernos de qué es el chisme, sino que ser conscientes de qué Dios está sintiendo al respecto. Cómo Dios se siente cuando yo estoy siendo chismoso, ¿verdad? De lo destructivo, ser consciente de lo destructivo que puede ser el chisme para la iglesia. Y tenemos que necesitamos saber qué podemos hacer al respecto. ¿Qué podemos hacer para poder apagarlo? El primer paso, obvio, creo que para deshacernos del chisme debería ser convencernos y ponernos en el lugar. ¿Qué haría Dios en ese momento? ¿Cómo lo vería, verdad, a esa persona? Podemos hacernos poniendo intencionalmente en el lugar de la gente, de la otra persona. Y podemos recordar lo destructivo que es el chisme. Podemos recordarle a la gente, enseñarle a la gente a través de sermones, a través de oraciones, a través de una conversación ahí en medio del TR, tocar el tema, porque un error que a veces cometemos dentro de la iglesia es no darle la importancia que se debe, ¿verdad? Y somos a veces pasivos y dejamos que esto destruya, vaya carcomiendo ahí dentro de la iglesia. Necesitamos ser más activos y prepararnos excesivamente y tomar en serio todo esto. Si esto lo hacemos con fidelidad, entonces la gente se da cuenta cuando tenga el chisme de frente, cuando hay una conversación que está saliendo, ¿verdad?, de lo que es una conversación sana, y rehusará a seguir con todo esto. También pensarán dos veces antes de quejarse de alguien, ¿verdad?, a un tercero, ¿verdad? Si la convicción y la vileza, si tomamos eso como práctica y nos ponemos realmente con los ojos que el Señor ve a todas las personas, eso evitará que cada persona busque el tema del chisme, ¿verdad? Me refiero a todas esas personas que de repente reciben una información y se ponen ahí a masajear la información, a tratar de estirar un poco más. ¿Por qué? Porque no solamente quieren una información, quieren algo más que posteriormente sirva, ¿verdad?, para poder empezar a iniciar o difundir algún chisme. ¿Y qué pasaría si yo, como persona,
puedo identificar el chisme a 1 kilómetro de distancia, ¿verdad? Ya sea en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en el barrio. Si es que llegaran realmente a sentir ese repudio hacia el chisme, ¿qué pasaría si creyeran que lo que la Biblia dice sobre el chisme y sus consecuencias terribles es mostrar odio hacia Dios y hacia los demás? ¿Qué pasaría si creyeran que el chisme fractura la unidad que Jesús compró y el Espíritu Santo creó? Y van a reaccionar como buen jugador de fútbol y van a patear el balón lo más lejos posible. Por ejemplo, cuando alguien viene a mí a decirme, necesito hablar contigo sobre... Bueno, Samu viene, por ejemplo, ¿verdad? Y dice, necesito hablar contigo sobre Jessie, ¿verdad? Y ya hablaste con Jessie, ¿verdad? No, entonces hay que aprender a redireccionarlo de vuelta a la persona para que pueda hablarlo de frente y no cañijape o de espaldas. No querer escuchar cerca de alguien si esa persona no lo ha escuchado primero. Y lo segundo es reprender. Como decía Keren, alguien viene y me quiere contar algo de una persona. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que reprenderlo, tratar de tener el valor de interrumpir ese ataque. ¿Por qué? Porque empieza con algo pequeño, pero después, poco después, se vuelve una masacre. Entonces yo tengo que tomar ese valor de interrumpir lo que está pasando. Entonces decirle, por ejemplo, hermano, estás hablando mal de tal persona. Y estás diciendo la verdad. ¿Estás diciendo la verdad? Esto es un chisme. Hablaste con él sobre el asunto. O sea, interiorizarnos de lo que está pasando. Y también continuar y mostrarle lo que dice la Biblia, de lo destructivo que puede ser el chismosear. Demostrarle que está difamando contra su hermano, contra un hijo de Dios. Explicarle que cómo está atacando el plan de Dios y daña al pueblo de Dios. Habla del pecado, del chisme, por lo que es, y decirle, debería arrepentirse y dar frutos de arrepentimiento, el cual va a controlar la lengua y hablar sobre la gracia. Una vez más entendemos que el chisme nos daña y tenemos que mantenernos vigilantes para asegurarnos que se elimine de nuestras iglesias, ¿verdad? Todos deberíamos entender que esto daña a nuestra iglesia, entonces debemos obligarnos a tener conversaciones difíciles que lo llaman por lo que es y exijamos a los hermanos y a las hermanas que piensen como Dios, incluso sobre el chisme. Hablando sobre redirigir, nosotros 3 aspectos que yo quiero mencionar es redirigir a la persona a Cristo, redirigirlo como ustedes estaban conversando a la otra persona si recibimos algún chisme, bueno, ser de repente un canal con la otra persona y decir, mira, vamos a ir a conversar sobre esto. Y lo último también que a veces nos olvidamos era hablar con las personas por quienes se habló, ¿verdad? Que a veces dejamos muy a un lado porque son las personas más afectadas al final. Redirigirlo a Cristo, ¿verdad? La razón por la que existe el chisme es por creer una mentira, ¿verdad? Porque una información, como dijimos ahora, a veces la información lo recibimos, pero queremos algo más. ¿Por qué? Porque información sola no es chisme, sino que queremos algo más para poder meterlo más con una mentira, agrandarlo más. Y esto, ¿verdad?, nos aleja de Dios. Satanás, como estaba recordando Keren al iniciar, fue el primer mentiroso, ¿verdad? Habló mal de Dios, ¿verdad? Así que todo lo que el Señor hizo en la cruz, murió por todos los pecados, inclusive los pecados cometidos después de la conversión, ¿verdad? El pecado del chisme debe ser, dice, un imán para traernos también a la persona y a la obra del Señor. Poder enseñar sobre el arrepentimiento, el perdón y la restauración. A eso quiero poner la restauración, porque la persona también por la cual se difamó a veces no tomamos muy en serio. Se debe tener en cuenta que el problema no es solo de una sola persona, sino es con Cristo. Jesús es el Señor de la iglesia, por lo tanto el pecado es también contra Él. La segunda redirección es hablarlo con la persona, hablarlo de frente. Si hay un problema con alguien, se tiene que ir y hablar con esa persona. Si se daña el carácter de una persona, se debe ir con humildad y pedir perdón. A menudo las personas a quienes aconsejo, yo en lo personal, y a nivel de liderazgo, en una semana aproximadamente le damos ese
tipo topping para que pueda acercarse, hablar, buscar los medios para poder acercarse a la persona y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, fallé como amigo, fallé como compañero, yo dije esto y quisiera pedirte perdón. Y lo tercero, también se debe ir humildemente con las personas con quienes se chismoseó. Esto cierra un ciclo y refuerza la necesidad de rechazar el pecado del chisme. Hacer esto les recuerda o tal vez les educa a quienes han estado expuestos a este pecado sobre la naturaleza y el peligro sobre ello. El chisme es algo desagradable, creo que todos estamos concordando con eso. Nunca puede ser bueno y debe ser despreciado por todos nosotros, por todo lo que amamos al Señor y a la iglesia. En lugar de ser pasivos y tolerar todo, de repente tenemos una persona, dejamos que esto vaya creciendo, debemos estar atentos y eliminar algo que es tan destructivo y vil. Avancemos y empecemos por nosotros mismos. Nosotros aquí en la cabina, querido Derek, toda la gente que nos está escuchando, empecemos por nosotros y trabajemos para acabar una vez por todas con el chisme. Te recordamos estos 3 pasos de cómo acabar el chisme. Samus nos decía, ¿verdad? Que lo primero es redireccionar a la persona hacia Cristo, mostrarle lo que la Biblia dice, cómo actúa, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la única que puede convencernos de pecado, justicia y de juicio. Entonces, cuando nosotros escuchamos por ahí algo que se extendió, se ensanchó un poquito, se leudó un poco más, entonces decirle, ¿sabes qué? La Biblia dice que el chisme es malo y que todas nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal para que sean con gracia a quienes nos escuchan. Y lo segundo, dirigir a esta persona a que encare la situación con la persona con quien chismoseó y de quien se chismoseó también, para poder cerrar los ciclos y tener paz y armonía. Dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros, tengamos paz con todos. Marcar la diferencia en un entorno opuesto a los principios y valores bíblicos resulta un desafío para toda persona convencida de su fe en el Creador. Adaptarse a las costumbres de este mundo no es opción para todos aquellos que han decidido seguir los pasos del Maestro. La clave radica en la renovación constante de la mente y del corazón. Hace 30 años, en este país, se escuchan palabras que animan y renuevan los corazones de las personas que saben elegir el camino hacia el bien. Radio Vedira, tu primera emisora en FM que halló libreto en la Biblia, nació para acompañar a cada habitante de este suelo patrio y está creciendo, porque indudablemente Dios está en esto. Vedira, siempre contigo. Más música, más vida.